Directo, estamos en comunicación directa con el legislador de Encuentro Vecinal, presidente del bloque, Rodrigo Agrelo, al cual vamos a saludar en la mañana. No sé si nos recibe bien, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Charte, ¿cómo estás vos? Rodrigo, bueno, anoche en una sesión legislativa que fue bastante larga, creo que cerca de las 8 horas estuvo legislando en el día de ayer, y la mayoría, por lo que pudimos ver y escuchar, tiene que ver con proyectos de repudio hacia el gobierno nacional, precisamente hacia el presidente Javier Milei, con algunas medidas y también con hechos puntuales, ya sea, usted lo decía también en su discurso, el tema de las centrales atómicas, las personas con síndrome de Down, después el lenguaje inclusivo, o sea, una mezcla de temas importantes en la legislatura. Una mezcla porque, a ver, el oficialismo que ha empezado, vos tenés eco en la... Yo tengo mucho eco. Vemos si lo podemos acomodar ahora. Muchas gracias. Todo un desafío en Argentina la comunicación. Bueno, Así. Bueno, todo es un desafío en Argentina, y hablando de estos desafíos, te preguntaba hace un ratito acerca de lo que pasó en la legislatura de Córdoba, que había muchísimos temas, y en un momento en tu discurso, en tu descargo también allí, señalaste de que se mezclaba todo, las centrales atómicas, el repudio por la tarifa o el subsidio al transporte, los docentes, bueno, tantas cosas que se hablaron. Sí, había muchos temas y bueno, se acordó tratarlos por bloque a los temas, por afinidad, pero resulta que varios de los temas no tenían afinidad entre sí, así que hubo que debatir, digamos, usar de la palabra, tratando cada uno el conjunto de los temas y después votarlos por separado. Pero bueno, en definitiva fue una sesión larga. Nosotros, Encuentro Vecinal tenía 2 proyectos presentados, uno que o sea que Schiaretti, el día anterior a irse, anunció que había dejado 1.267 millones de dólares, una fortuna, ¿no? En la caja de libre disponibilidad. Y nos están diciendo que no tienen plata para pagarle el incentivo docente a los maestros. Entonces nosotros presentamos un proyecto y le dijimos, señores, el 8 de diciembre, el gobernador saliente dice que dejó esta plata. Con el 5% de esta plata pagamos todo el año el incentivo docente. Bueno, vos sabés que empatamos la votación y desempató la vicegobernadora, porque no quisieron tratarlo al tema ayer. No quisieron tratarlo, pensé que era un tema fundamental, porque si nosotros advertimos o tenemos la información de qué plata hay disponible de esa cuenta que dice que dejó, hay que ver, quizás tengamos la solución para el incentivo docente que ha dejado de pagarse por parte de la nación porque se venció la ley que lo preveía. Entonces, eso fue un tema. Y el otro tema de Encuentro Vecinal, vos sabés que los gobiernos tienen la obligación de publicar sus actos, porque claro, es la forma de que el pueblo pueda controlarlo, los contribuyentes, los votantes. Y entonces el gobierno de Córdoba, desde que asumió ya Ayora, viene sin publicar en el boletín oficial los decretos en su mayoría. Solo ha publicado 1 de cada 4 decretos. Así que hay 3 decretos de cada 4 que no se publican. ¿Y eso qué impide? Saber cómo gastan la plata, qué decisiones toman, a quiénes nombran, etc. Y ayer presentamos ese proyecto y quisimos tratarlo sobre tablas. También fue igual la votación, empatada, y desempató el vicegobernador a favor del oficialismo. Y lamentablemente no se trató el tema. Pero fíjate vos, hoy el gobierno publica 50 decretos juntos. Faltan 323 todavía, pero publica. Entonces faltaba, por ejemplo, publicar la designación del ministro de Seguridad o el de Gobierno. El ministro de Seguridad, cuando toma decisiones, dicta decretos, resoluciones, por ejemplo, el ascenso de la policía, el pase a retiro de la plana mayor. Todas esas cosas tienen que ser publicadas porque si no son nulas. Claro. Entonces se encontraba ante una situación jurídica de posibilidad de juicio contra el Estado, de pérdidas económicas enormes, y nosotros lo advertimos. Por supuesto nos dijeron que no, que estábamos equivocados, y hoy a las 6 de la mañana en el boletín oficial había 50 decretos, todos juntos, publicados de fechas anteriores, ¿no? Así que, bueno, estamos en esa tarea. La tarea nuestra es una tarea centralmente de control. Perón decía una cosa, es aplicable al gobierno peronista de Córdoba:
los hombres son todos buenos, pero son mucho mejores si se los controla, decía. Bueno, esa máxima les es aplicable a estos señores del gobierno que creen que están solos en la vida pública de Córdoba, que nadie puede controlarlos. Bueno, nosotros estamos en esa tarea. Bien, en este caso, Rodrigo, uno de los temas puntuales, hablaste, y es uno de los temas centrales que se trató a nivel nacional, lo dijo el vocero presidencial, tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Hiciste un descargo bastante importante en esto, y en el momento que lo hacías muchos legisladores se quejaban. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué está esa posición que veo que hay una gran mayoría? De hecho, después cuando se sometió a votación se notó con respecto a favor de ese lenguaje inclusivo. Mira, yo esperaba en la posición nuestra mucho menos votos a los que voté abierto. Y yo creo que si al bloque peronista le hubieran dado libertad de votación, no sé cómo saliera. Lo que pasa es que el peronismo lo tiene muy disciplinado sus autoridades, ¿no? Y votan como soldados. Pero bueno, a ver, el tema es fácil. Durante el gobierno anterior, básicamente durante la era kirchnerista, llamémosle, en los documentos públicos del Estado se había indicado que debía usarse el lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es toda una corriente que viene, que pretende borrar la diversidad de la existencia de varón y mujer. ¿Por qué? Porque esto responde a una ideología que dice que los varones son todos violentos, y entonces la forma en que desaparezca el patriarcado es que desaparezca la noción de varón y de mujer. El día que no haya ni varón ni mujer, no habrá patriarcado y no habrá violencia. Esa es conceptualmente la idea, ¿no? Entonces empiezan a promover todos este lenguaje, por ejemplo, decir les en vez de los o de las, le en vez de el o la, ¿cierto? Entonces vienen con les chiques, por ejemplo, y vienen con las X y con las arrobas y con todo ese lenguaje que se pretende que se utilice en los instrumentos, en los documentos públicos del Estado. Pero paralelamente, el Estado invierte plata en educación para que sus niños aprendan. Entonces el artículo masculino singular es él, ¿cierto? El chico. El femenino es la chica. Ahora, si vos al chiquito andas escuchando por los medios, por las redes, que incluso que desde el poder se dice le chique, le estamos metiendo una confusión y le estamos complicando la tarea al maestro que está tratando de que el chico aprenda que el artículo tiene que coincidir con el sustantivo. El masculino, chico, masculino. La femenino, chica, femenina. Entonces, cualquier maestro que nos esté escuchando en este momento va a decir, sí, la verdad es que me desarticulan, me complican el trabajo. Con un agregado, el 46%, escuchaste este dato tremendo, el 46% de los chicos de Córdoba, según las últimas pruebas de conocimiento, no comprenden lo que leen. Es decir, que la mitad de nuestros chicos no comprenden lo que leen. Mal pueden promover este lenguaje llamado inclusivo, ¿cierto?, sin dañar el proceso de aprendizaje de nuestros chicos. Y por eso yo puse tanto énfasis en el tema cuando se planteó, no lo trajimos nosotros al tiempo, pero ya que vino, claro, quisimos plantear que no pueden complicarle así la vida a los chicos y a los maestros. El proceso de aprendizaje. En esta oportunidad que se da a nivel nacional dice, desde lo estatal se prohíbe el lenguaje inclusivo. En la provincia de Córdoba, ¿el gobierno de Córdoba tiene que adoptar esta misma medida o no? Mira, yo no he advertido la existencia de una norma que indique eso, y no he visto en los documentos públicos que se esté utilizando. Si se estuviera utilizando y en algún momento lo advertimos, nosotros vamos a reaccionar. Porque además por un problema de entendimiento global, cuando vos te dirigís a otra nación, a Uruguay, a Chile, a Perú, a España, con documentos públicos, vos tenés que estar hablando el mismo castellano que hablan ellos. No podés hablar les chicas. Además, ¿sabes qué? Es poco natural. El día que se hable así en la cancha, o el día que se hable así en la calle o en los bares, yo te voy a decir, mira, ese es el lenguaje del pueblo. Ahora, nadie dice en su casa, chiques, entren a tomar la leche. ¿Ah?
Nadia Blasi, lo que pasa es que hay una cantidad de actores ideológicos, que además han hecho un gran negocio de esto, que han utilizado este lenguaje inclusivo para dar una guerra cultural, una batalla cultural contra lo que creen que es el patriarcado. En realidad es una especie de lucha de mujeres contra hombres que es absolutamente absurda cuando somos seres complementarios en realidad. Entonces, esa lucha crea tensiones sociales y tiene básicamente intereses ideológicos por detrás. Por eso nosotros hemos salido al cruce, porque no nos parece que pueda enfrentarse al varón y a la mujer, cuando en realidad lo que tenemos que promover es la colaboración de varón y mujer, siempre cuidando la dignidad de ambos, claro, y muy especialmente la de la mujer. Anoche hubo una legisladora, no recuerdo quién, o sea el nombre, pero hizo hincapié me parece hacia su persona, y usted contestó de que muchas veces las legisladoras que están dentro del lugar no tienen la misma realidad que las mujeres que están afuera. ¿A qué se diferencia? Yo no contesté eso, yo simplemente dije, porque a veces cuando uno asume estas posiciones, sí, que son, llamémosle, políticamente incorrectas, porque lo más fácil es decir lo que quieren escuchar ahí, ¿no? Claro. Entonces, uno por ahí dice, no, uno tiene que apegarse a la verdad, a lo que verdaderamente además uno piensa. Entonces eso, por supuesto, le cuesta algunos adjetivos de parte de otros hacia uno, que uno los tiene que aguantar. No, yo no fui, debe haber sido otro legislador que contestó algo así, pero yo verdaderamente, o Encuentro Vecinal verdaderamente cree que hay una gramática castellana, o de la lengua española, que tenemos que utilizarla para enseñarle a nuestros chicos, porque si no, a ver, lo que afecta también el sistema de pensamiento, el no utilizar correctamente la estructura de las oraciones, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo tengo artículo, sustantivo, verbo, predicado, ¿cierto? Bueno, tengo una oración que tiene una estructura lógica que ayuda a mi pensamiento. Entonces, hay que hacer algo, digamos, hay que extremar las medidas para que estas ideas no se metan en la educación y en la cabeza de nuestros chicos, porque lejos de ayudarlos nos confunden. Entonces, bueno, el debate a veces tiene esas cosas que uno trata de olvidar, que le dicen alguna macana o un adjetivo. Bueno, siempre hay que olvidar. Rodrigo, y la última no tiene que ver más precisamente con lo de anoche, pero la semana pasada se suspendió la sesión legislativa. ¿A qué se debió esa situación? Porque, bueno, desde la oposición se dice una cosa y desde el oficialismo anoche se decía otra. Mira, el gobierno de Córdoba tiene terror al control sobre él, al control que ejerzamos. Mira lo que hizo. Cuando antes de empezar el gobierno, durante el gobierno de Schiaretti, tenían una mayoría abrumadora en la legislatura que usaron para vaciar de facultades al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un organismo de la provincia que hace lo que llama el control preventivo. Es decir, antes de que se produzca el gasto, verifica el Tribunal de Cuentas si existe la partida, si corresponde gastarlo o no. Eso es el control preventivo del gasto, para evitar que una vez hecho el daño se gastó en lo que no se debía, por ejemplo, ya no haya cómo repararlo. El gobierno lo que hizo fue vaciar de facultades al Tribunal de Cuentas para evitar el control preventivo durante el gobierno pasado, al final del gobierno pasado. Después está intentando paralizar la legislatura. ¿Por qué? Porque la legislatura cumple una función también de control, no solo dicta leyes, sino que además hace pedidos de informes, cita ministros, pregunta este tema como el de los decretos, que recién te estaba diciendo que es importantísimo, porque tiene consecuencias jurídicas y económicas enormes. Y ahora lo que está intentando hacer este gobierno es incorporar al Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia de Córdoba, un hombre del riñón del gobernador, de la íntima confianza del gobernador. Ya hay 3 exfuncionarios justicialistas de Córdoba en el Tribunal Superior de Justicia, lo que nunca debería ser, y ahora quieren poner un cuarto. Con el cuarto ya tienen mayoría propia, la mayoría automática. Entonces andan buscando eso. ¿Para qué? Para que no lo controlen. Entonces la legislatura, que cumple una función de control, quieren paralizarla.
quieren que funcione una vez cada tanto. Entonces estamos muchos legisladores, entre ellos el presidente del radicalismo, que es de ahí de la zona sur, Matías Bogdanovich, peleando para que la legislatura efectivamente funcione. ¿Para qué funcione? Entonces, ¿para qué? Para controlar, para que el gobierno sea mejor, porque la forma de mejorar el gobierno es controlarlo. ¿Por qué muchas veces cuando hace referencia, el oficialismo hace referencia a la oposición de que permanentemente mienten? Casi siempre hace referencia más que nada al radicalismo o al Frente Cívico, pero siempre hace referencia a la oposición. ¿A qué se debe? ¿Por qué están estas cuestiones? Es una estrategia de descalificación, es una forma de no contestar las cosas que pasan. Yo le diría que hay una tarea que se está haciendo que al gobierno le está costando ser proactivo, ¿cierto? Está a la defensiva, y cuando ya no quedan argumentos dicen que mentís. El mentir es un genérico, ¿cierto? Usted miente, bueno. Y bueno, lamentablemente nos enfrentamos a eso, ¿no? Lamentablemente nos enfrentamos a eso, pero bueno, esto se desarticula con datos objetivos. Cuando vos tenés datos económicos, por ejemplo, objetivos, si yo te digo, el 46% de los chicos no comprende lo que lee según la última prueba de conocimiento que se ha realizado en la provincia, y alguien me dice que miento, no estoy mintiendo, ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que el 46% no entiende. Si yo digo, Schiaretti dijo que hay 1.267 millones de dólares libres de disponibilidad y ha dejado una constancia, yo no miento, digo que ha dejado esa constancia. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Aunque digan que miento, no lo van a poder probar porque la constancia está ahí, es un dato objetivo. Así que bueno, a veces la política tiene estos artificios, lamentablemente. Rodrigo, con respecto a la oposición, obviamente que más allá de lo que ha dicho el gobierno nacional de que se elimina el lenguaje inclusivo, la postura suya como legislador fue, digamos, en negativa a lo que pretendía el proyecto, que era repudiar la decisión del gobierno, ¿verdad? O sea, usted está a favor de que se quite el lenguaje inclusivo, eso sería. Encuentro Vecinal está a favor de que usemos la lengua castellana, claro, que es tan rica, tan noble, coincido, y que tantas satisfacciones nos ha dado. Mirá, cualquiera que lea a nuestros novelistas, no solo los argentinos, sino a los latinoamericanos y españoles, va a encontrar una riqueza tan maravillosa en nuestra lengua que atrofiarla de ese modo es realmente un atentado. Y enseñarle a los chicos a hablar como no se debe hablar es hacerles un daño. Entonces Encuentro Vecinal siempre está tratando de custodiar eso. Ojo, la lengua es un organismo vivo, evoluciona, hoy no se habla como en el año 1750, evoluciona, pero hay una cosa de una ingeniería social, que es hacer leyes para cambiarle la mentalidad a la gente. Y entonces esa ley, ese conjunto de leyes, lo que pretende es que las personas, al hablar así con el les, con el chiques y con todas esas macanas, finalmente empecemos a pensar un día que no hay diversidad entre varón y mujer, sino que todo es lo mismo, y entonces después vienen las consecuencias derivadas de eso, que sería muy largo hablarlas, sí, pero que nosotros consideramos que hay que prevenir sobre eso. Por eso no nos quedamos callados. Con respecto, y la última, con respecto a la votación que se hizo, bueno, hubo mucha gente que votó a favor de este, si se quiere, repudio hacia el gobierno nacional por la quita del lenguaje inclusivo. De hecho, había legisladores del oficialismo que bueno, utilizaron la palabra del lenguaje inclusivo. ¿Qué sensación o qué reflexión hace respecto a esto? Pienso que no han podido, los propulsores de esa idea del lenguaje inclusivo no han podido hacer todo el daño que estaban haciendo. Todavía existimos personas que nos sentimos libres en el ejercicio de nuestra función pública y que nos animamos a decir que no estamos de acuerdo, que aunque sea políticamente correcto, con que nos aplaudan en algunas universidades. Te voy a dar un caso. Hay una universidad, cuando tenga la información, el dato objetivo, pero lo conozco de manera indirecta. Hay una universidad que solo acepta tesis doctorales
si lo presentas en lenguaje inclusivo. Y si no lo presentas en lenguaje inclusivo, no te aceptan la tesis. Es decir, es de una arbitrariedad eso, absoluta. Porque si yo tengo una gramática castellana y presento mi tesis con la gramática castellana, estoy haciendo lo adecuado. Pero claro, nacen estas arbitrariedades, es querer imponerle a la gente una mentalidad. Y entonces, bueno, nosotros no nos vamos a quedar callados. Bueno, lo que Encuentro Vecinal no se queda callado en esto. Lo que ha pasado durante muchos años, ¿no? Que en Argentina se ha decaído todo lo que tiene que ver con la educación y se ha involucrado mucho la política y el adoctrinamiento dentro de estas instituciones, principalmente la universidad, ¿no? Así es, y han intentado hacerlo también en los colegios primarios y secundarios, sí, con algo que se llama la ideología de género, que realmente es muy dañina porque le mete en la cabeza al niño el tema de la identidad sexual o de la falta de identidad sexual muy tempranamente. Nosotros somos, por supuesto, muy respetuosos de las orientaciones y de las elecciones de la gente, pero a un chiquito que está formando su identidad sexual, decirle lo mismo, que ser varón o ser mujer es idéntico, que vestirse de chiquita o de chiquito es lo mismo, que a nosotros nos parece que sin la anuencia de los padres, sin la participación de los padres en el colegio, entonces eso es un daño que nosotros no podemos aceptar. Claro, con todo respeto a las personas que tengan una orientación de la que fuere, eso es una cuestión íntima de cada uno en la que nosotros no podemos y debemos entrar. Es una problemática que se plantea habitualmente, por ejemplo, aquí en Monte Maíz, en las instituciones escolares, se ha dado en su momento porque la bajada de línea era implementar estos temas y bueno, y los docentes no sabían cómo abordarlo, ¿no? Exacto, les han impuesto a los docentes esas cosas. Les han impuesto a muchos docentes y por miedo, porque el docente también es un trabajador que tiene una familia, que tiene que ganarse su sueldo, les han impuesto por el miedo y por la presión este tipo de ideologías y muchos se han sentido obligados a darla y otros han puesto el cuerpo y han ido cuerpeándola para salir de la situación. Ahora hay un cambio de clima, ¿no? Un cambio de época, me parece, y es como que está retrocediendo esa idea, pero el mundo anda detrás de esas cosas. Mira, Francia, la ideología del aborto, por ejemplo, de la falta de respeto al más débil, que es el niño por nacer, acaba de ser consagrada como un derecho constitucional en Francia. Es decir, ¿a dónde van esas sociedades que se consideran adelantadas? Han puesto en la Constitución que eliminar a un ser humano indefenso es un derecho. Fíjate vos, es un derecho. Y eso es la ideología de género. Eso es la ideología de género, que tiene que ver con otra cosa, bajar la población del mundo, porque dicen que el mundo solo es para una determinada cantidad de gente. Por supuesto, la gente que puede. El que no puede y los débiles no. Entonces, hay que bajar los pobres eliminando a los pobres. Es decir, el aborto es una ideología, el abortismo, mejor dicho, es una ideología que lo que intenta es terminar por vías de estas características crueles, y el presidente Milei lo dice cada rato en los organismos internacionales, después ojalá lo cumpla con una ley que derogue la ley del aborto en Argentina. Entonces la ideología de género lo que está haciendo es minando la dignidad humana, eliminando al más débil, impidiéndole que se defienda y dándole a la madre el derecho a acabar con la vida de su hijo. ¿Cierto? Teresa de Calcuta decía que el mayor atentado contra la paz es el aborto. ¿Por qué? Porque permite que la mamá termine con la vida de su hijo. Y si nos podemos matar de ese modo, una sociedad hay más que puede esperarse. Por eso hay que proteger al más débil y hay que acompañar a la mamá. Bien. En crisis. Rodrigo, le quiero agradecer por el tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande, gracias por llamar. Gracias, que tenga buen día, muy amable. Saludos a todo Monte Maíz y la zona, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Ahí teníamos la palabra de Rodrigo Agrilo, que es legislador y presidente del bloque Encuentro Vecinal de la Legislatura de Córdoba. Y bueno, hablábamos de algunos de los temas que se trata, algunos porque fueron un montón, ¿no? Casi 8 horas de sesión legislativa, arrancó a la tarde y terminó a la madrugada. Así que ocurría anoche entonces en nuestra provincia de Córdoba.